¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase virtual de oratoria y argumentación jurídica, viernes 16 de septiembre. Una fecha bastante importante porque estamos avanzando ya y estamos en la mitad del mes y también por ende lo que es la mitad del respectivo avance de la materia. Entonces, antes de comenzar, tenemos también que repasar. Vamos a repasar primero de que tuvimos este lunes, que pasó de manera presencial, la visita del equipo de estudiantes de la Unifrance que están participando del concurso internacional de argumentación de la CIDH, que es bastante importante, por si acaso. ¿Por qué? Porque no solamente representan a la universidad o representan a los estudiantes, no, también hay que decirlo, representan lo que es el país. Y el día de mañana yo también quiero y deseo verlos, a ustedes ahí representando a sus familias, a la universidad, a sus compañeros, obviamente también representando lo que es el país. Así tiene que ser, representando al país. Eso como primer punto. Segundo punto, por favor no se olviden revisar el aula virtual o plataforma Moodle. Hay actividades, ya nosotros nos encontramos en el hito número 3, así es el hito número 3, que tiene sus respectivas evaluaciones, y esas son bastante importantes, por ejemplo, hay que decirlo de esa manera, son bastante importantes. Se juegan en el hito número 3 25 puntos de la nota, que es sobre 100 puntos, entonces, por supuesto, está este aspecto. Y tercer aspecto, no el no menos importante, es que estamos nosotros en el aula ya realizando una práctica, haciendo un memorial sencillo y básico en torno a lo que es el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Ese artículo 24 que es bastante, pero bastante importante, que es el derecho de petición. Entonces, ya con este marco absolutamente ya dicho, nos corresponde avanzar una nueva unidad, que es argumentación y la administración pública. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente, estamos en La Paz, sede de gobierno, y eso ya nos trae un nuevo marco dentro de lo que es la enseñanza y la formación profesional de ustedes, como grandes profesionales, lo que va a ser el día de mañana, de que sí o sí hay que saber argumentar frente a la administración pública mucho más si estamos en La Paz, que por lógica es la sede de gobierno de Bolivia. Eso ya nos trae ese marco de que hay que saber argumentar. Ya aquí le vamos a explicar en esta unidad de que la administración pública se agarra de muchos aspectos cliché y hay que saber muy bien qué piensa, qué siente la administración pública cuando vas a ir en un caso de un cliente en contra de la administración pública. La idea de esto, ¿cuál es? Sun Tzu, en el arte de la guerra, hace más de 4.000 o 5.000 años, ya dijo, si conoces a tu enemigo, ganas 50 de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, ganas 50 de 100. Pero si te conoces a ti mismo y conoces también a tu enemigo, ganas 100 de 100 batallas. Entonces, esto es bastante importante que uno tiene que mostrar. Para empezar, el marco, cuando hablamos de esta unidad de argumentación y la administración pública, es la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado tiene un artículo 106, que es bastante importante, donde dice que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información, comunicar e informar, pero que el Estado garantiza a bolivianas y bolivianos el derecho de libertad de expresión, libertad de opinión y obviamente de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin ningún tipo de censura previa. Pues esto es bastante y absolutamente importante que hay que decirlo y hacerlo. Ahora, el Estado garantiza a trabajadores de la prensa libertad de expresión, derecho de comunicación e información y reconoce la cláusula de conciencia en trabajadores de la información. Acá lo importante para ir de lo general hacia lo particular en nuestro avance
es que el Estado garantiza el derecho a comunicación y el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de información. ¿Qué información? Exacto, eso es lo que vamos a ver acá. ¿Qué tipo de información es la que el Estado tiene, la que el Estado maneja, la que el Estado se reserva para sí mismo? Exacto. Ahora, seguimos con la Constitución Política del Estado. El artículo 21 de la Constitución dice que las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos. Y de un catálogo de derechos hay el número 6, que es acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o de manera colectiva. Es decir, no tendría que haber una situación excepcional para que una persona no acceda a una información, la interprete, la analice, la comunique de manera libremente, sea individual el proceso o sea de manera colectiva. El artículo 237 ya nos dice que para el ejercicio de la función pública, obviamente los funcionarios tienen que inventariar y custodiar los documentos propios de la función. Porque cuando entras a la función pública, los que han estado, saben muy bien que te dan documentos de anteriores gestiones y sobre todos los que tienes que generar y o producir. Y no se puede ni mezclar, ni sustraerlos, ni destruirlos. ¿Por qué decimos mezclarlos también? Porque resulta que cada documento tiene que estar ordenado absolutamente en cierto lugar. En cierto lugar. No pueden estar todos absolutamente eh, mezcladísimos. Y también para la función pública tiene que guardar secreto respecto de las informaciones reservadas. No pueden ser comunicadas ni siquiera después de haber cesado en las funciones. Pero obviamente uno tiene que empezar a establecer dichos aspectos. Primero, que en función pública hay documentos. Dos, la administración pública genera documentos. Tres, también tú haces que la administración pública genere documentos. Ahora, el artículo 24 es uno de los artículos más importantes que tiene la Constitución Política del Estado boliviano y sobre la cual, hay que decirlo, estamos realizando la práctica respectiva. No nos olvidemos, por favor, de lo que es la práctica respectiva. El artículo 24 es de la Constitución Política del Estado es lo que se llama comúnmente el derecho de petición. Así es, el derecho de petición, donde toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o de manera colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de una respuesta formal y pronta, que para este requisito no se exigirá más que la identificación del peticionario. Es decir, tenemos el derecho de peticionar, de pedir a las autoridades públicas, de pedir a autoridades privadas también ciertas cosas, sea a nivel de individuos o sea a nivel de colectividad, o es decir, de cierto número o grupo de personas, de manera oral o escrita. Y hay la obtención de la respuesta formal y pronta. Así sea que la respuesta sea no, pero tenemos el derecho nosotros de tener ese no como respuesta. Y sin más requisito que la identificación del presupuestario. Entonces ahí uno se da cuenta que está en la Constitución el hecho de tener N cantidad de fotocopias de la cédula de identidad que van a servir para todos los trámites y que siempre va a ser así, al menos en este país. Entonces, estamos nosotros también en el aula realizando lo que es el derecho de petición de manera individual o colectiva, el derecho a pedir algo y a que las autoridades nos respondan. Nos responda si procede o no procede una X petición. Individual o colectiva, eso es lo que nos interesa, si es que hay una petición. Después, obviamente, nos encontramos con que hay que saber muy bien cómo se mueve y piensa la administración pública para dar una respuesta, que no es un secreto, está absolutamente constitucionalizado como ustedes están observando y ustedes están viendo. Ahora, el órgano ejecutivo a través del Ministerio del Ramo, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tendrá acceso a la información del gasto presupuestado y ejecutado de todo el sector público, incluyendo lo que presupuesten
las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Aquí ya nos damos cuenta que todo lo que es el gasto, el presupuesto, todo y el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ya tiene. Es decir, el control del gasto. Claro, esa información que es bastante elemental y sobre todo bastante vital en todo sentido. Ahora, después de haber visto esto de acá, después de entender de que hay un derecho de petición y sobre el cual estamos trabajando también en el aula, pero de una manera mucho más práctica, obviamente surge un catálogo de preguntas que vamos a ir respondiéndolas. La primera es si toda la información tiene que ser pública y al alcance de todos. La respuesta es no. Toda la información que genere el Estado no puede ser pública. Ese es un aspecto que el abogado en su argumentación ya tiene que entender eso. Que obviamente sabemos muy bien, como yo les decía en un momento, el cliente va a aportarte todo lo que tú quieras para que tú le lleves un caso, para que lleves una causa, pero también hay veces que uno tiene que ponerse freno porque, a ver, me están haciendo esto y yo también de alguna manera tengo que eh, reaccionar. Pero también la idea de esta unidad es que ustedes conozcan cómo es la hermenéutica de la administración pública y cómo incide eso a nuestra materia. Para empezar, claro, hay que volver a la pregunta. Si toda la información debe ser pública y al alcance de todos, la respuesta es no, ¿no? El decreto supremo 27113 del 23 de julio del año 2003, que es el que reglamenta la LPA, la Ley de Procedimiento Administrativo, dice que para el artículo 87, que hay actuaciones reservadas, que todas las actuaciones son públicas excepto las declaradas reservadas conforme a la ley. O sea que obviamente tiene que haber alguna declaración de que esa información no es tan pública, claro, por algún tema de seguridad, de precautelar la identidad de una víctima, etcétera. Y dos, la declaración de reserva deberá ser específica y justificada con relación a expediente, información, documento determinado o con indicación de piezas procesales o actuaciones sometidas a reserva. Imagínense que el juzgado te diga, ah, mire, todo el expediente se perdió. Wow. Ahora, lo primero hay que tomar en cuenta de que estamos en este punto de partida sobre si toda información del sector público tiene que ser pública al alcance de todos, no. ¿Por qué? Porque hay información que está bastante reservada y que no puede estar circulando libremente a diestra y siniestra. Para empezar, información sobre seguridad del Estado. Toda la información sobre lo que es la seguridad, defensa del Estado, por supuesto que es absolutamente reservada, pero es por un tema de seguridad nacional. Por ejemplo, poco sabemos cuánto cuesta una bala, cuánto cuesta un rifle, etcétera. Pero eso es algo que el Estado no puede dar a conocer. Cuánto gasta en armamento y todo, ¿por qué? Porque está establecida una normativa jurídica vigente. Información sobre la seguridad del Estado. Siguiente aspecto. ¿Qué información es reservada? Bueno, el secreto financiero. Es cierto que el mundo está yendo a la lógica, sí, está evolucionando de que, bueno, al menos los políticos ya no tengan secreto financiero, que todo sea absolutamente abierto. Pero claro, en América Latina y especialmente en Bolivia, nosotros sabemos que el secreto financiero, por lo general, y la regla de todo esto, es que el secreto financiero, claro, no puede estar cada persona, yo quiero saber cuánto tiene esta persona en en el banco, claro, voy y sí, me lo van a tener que dar así por así. No, no, la idea no es esa. La idea absolutamente no es esa. Y es información reservada y ustedes como abogados, el día de mañana, cuando estén en estos casos frente a lo que es una entidad del Estado, van a tomar en cuenta estos parámetros que le van a servir a ustedes. Salud, intimidad o privacidad de las personas. Hay que ser realistas.
A nadie tiene que importarnos lo que es la vida privada de las personas. Así trabajes en función pública. Hay muchas veces que en función pública van ciertas personas, amenazan de que si no votas ese trabajador, que una vez a mí me faltó respeto, etcétera, no vamos a estar bien. Pero en realidad aquí hay que decir lo siguiente. La normativa jurídica indica de que, claro, es cierto, hay un funcionario público que trabaja en una entidad pública, vive de la entidad pública, gana su sueldo y todo eso. Pero también no podemos echar la culpa a una persona sobre el desarrollo que tiene o no tiene desde el punto de vista de la salud, por ejemplo. Desde el punto de vista de la salud. Así es. Si una persona está enferma, no tiene que importarnos al resto. El tema de la intimidad o privacidad de las personas, que cada uno comente y difunda su propia vida privada o íntima, no es algo que vas a sacar de un funcionario público, por ejemplo. Así está absolutamente preparado, con guachilla, o perdón, una guachita para, no sé, festejar el día de mañana, tu victoria frente a la administración pública y ya estás absolutamente seguro de que ese funcionario va a tener miedo porque tu memorial está diciendo que quieres saber los datos personales de esa persona. ¿Qué tal los exámenes de salud de esa persona? No, amigos, no hagamos eso. Va a salir mal. Si esa persona quiere divulgar su estado de salud, intimidad o privacidad, ya, que lo haga. Pero fuera de eso, no solicites ni memorial. Secreto profesional. Esto es algo bastante importante y obviamente implica lo que es un abogado. Implica lo que es un abogado. Lo implica, en el buen sentido también. Hay profesiones que por sus características necesitan que cuando se tenga conocimiento de todo eso, exista un secreto profesional. Así es, un secreto profesional. Por ejemplo, el sacerdocio, hay el secreto profesional que es el secreto de confesión. El sacerdote católico, los que sean católicos. Vas, das tus pecados al sacerdote, te hace rezar, no sé, Ave María, Padre Nuestro, y ya está. Y si va un esposo y le dice, mi esposa se confesó con usted, padrecito, hace rato, ahí bien por usted. No, bien quiero que me cuentes, ¿no? Tampoco están así. Segundo, obviamente ya nosotros estamos viendo de que además de la abogacía y el sacerdocio, ¿qué implica? La abogacía implica que hay personas que confían su vida en ti. No puedes estar difundiendo a todo el mundo esos detalles, no por un tema de estrategia solamente, por un tema de responsabilidad. Lo mismo también ocurre, secreto profesional de los médicos, que ellos también tienen sus propios sistemas de profesionalidad, etcétera. Ahora, no vayas a querer pensar que una información que un abogado tiene porque ha ido una X persona a decirle, a contarle su vida entera, sea y significa que esa persona, esa información tiene que estar al alcance de lo que es esto de acá, por ejemplo. No tendría que ser así. Es decir, ya hay limitantes a lo que es, ya hay limitantes a lo que es la información reservada. Esa información que por mandato de la ley no se la puede dar a cualquier persona. Y otras que el artículo 18 de la 2341, que es la ley de procedimiento administrativo, disponga. Pero es que tampoco uno puede pensar de que, por ejemplo, vas a hacer memoriales y tú como abogado vas a prestar tu nombre y firmar todo eso, cuando ya se te está diciendo que todo esto de acá incluye de información reservada. Incluye como información absolutamente reservada. Y finalmente, otras establecidas en el artículo 18 de la ley 2341, que es la ley de procedimiento administrativo del 23 de abril del año 2002. Entonces, aquí nosotros tenemos que decir algunas cosas. La primera, no todo, o sea, no toda la información del nivel central del Estado o de la administración pública significa que es
pública para todos, ¿no? Hay reservas, confidencialidad, etcétera. Dos, obviamente también se pone a pensar de que hay personas que, por más que tengan un mínimo cargo, siempre quieren estar por encima del resto. Aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta de que no tiene que ser así. Ya la normativa ya jurídica te dice qué información sobre seguridad del Estado, secreto financiero, la salud, intimidad, privacidad de las personas, el secreto profesional. Y esto es algo que tiene un carácter absolutamente de sagrado, especialmente el secreto profesional. Por supuesto que sí. Entonces, y aquí nos damos cuenta de dicho aspecto en esta primera parte. Y obviamente, ya en la clase de lunes, continuaremos, por supuesto, con lo que es el avance de la actividad práctica, que es ya la redacción de un memorial de petición ante la universidad, pero, utilizando el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, es decir, ese derecho de petición. Y el lunes continuaremos con lo que es la realización de esta actividad absolutamente práctica. Así es. Muchas gracias. Que tengan un excelente, pero excelente fin de semana. Bendecido. Gracias por todo. Chau, chau.